Hay una historia, ahora sí vayamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. El Evangelio de Juan. Recordemos que hay 4 evangelios y Juan para mí es uno de mis preferidos. Juan va al grano y empieza a hablar de Jesucristo. Es el que mejor describe la vida y obra de Jesús. Y en el capítulo 3 vamos a empezar a leer en el versículo número 1. Y vamos a leer esta historia y quiero hablarte de 5 principios que creo yo que van a ayudarnos a tener un encuentro especial. Diga conmigo, encuentro especial. Hoy, primeramente Dios, por el poder del Espíritu Santo, tú y yo vamos a tener un encuentro especial. Hoy, por el poder del Espíritu Santo, vamos a tener un encuentro especial. La presencia misma del Señor va a llegar a nuestras vidas y nos va a impactar de tal manera que hoy tú saliendo por estas puertas no vas a ser el mismo. No vas a ser la misma. Porque la presencia del Señor Jesucristo te va a mostrar su amor, su gracia, su misericordia. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si creéis, como creéis, si os dijere las celestiales, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Perdón, estoy acostumbrando a la tecnología. Vemos esta historia y la leí completa porque hay una enseñanza maravillosa, y en esta historia de Nicodemo vemos un poderoso ejemplo
de la transformación de las vidas que podemos tener a través de Jesucristo. Y si notaste, en 3 ocasiones el Señor Jesucristo le dice: de cierto te digo. Y esto tiene que llamar nuestra atención, porque si el Señor Jesucristo está diciendo de cierto te digo, está haciendo un énfasis. Papás, es como cuando le decimos a nuestros hijos: ya te lo dije una vez, te vas a caer, no te subas por ahí. Papás, ¿me explico? Mijito, mira, esa amistad que tienes no me gusta, mijito. Y no que me tenga que gustar a mí, pero creo que no te va a aportar nada positivo. Papás, a lo mejor los hijos están diciendo ahorita: no, pastor, de eso no. Vemos cómo el Señor Jesucristo da un ejemplo de transformación. Jesús le enseña principios clave que nos ayudan a vivir. Ahora, constantemente lo repito, no recuerdo si la vez pasada lo dije, pero quiero recordarte que la Biblia, la palabra de Dios, tiene historias, anécdotas, parábolas, pero que conllevan principios eternos, divinos, que cuando nosotros los aplicamos en nuestra vida hay una transformación. Cuando nosotros aplicamos los principios que vemos en la Biblia, va a haber una transformación sí o sí, porque la Biblia tiene poder. Las palabras de Dios expresadas en la Biblia son poderosas para transformar. El primer principio que yo veo aquí es que el conocimiento religioso no es suficiente. Lo voy a volver a repetir. El conocimiento religioso no es suficiente. Con temor y temblor quiero decirte algo, porque es algo que Dios me ha venido ministrando. No importa cuánto tú y yo conozcamos de Dios. No importa cuántos años tengamos en el Evangelio. No importa cuánto hemos ayudado a las demás personas, siempre va a haber algo nuevo que Dios quiere enseñarnos. Siempre va a haber una oportunidad de acercarnos más a Dios. El problema es cuando permitimos que nuestro conocimiento religioso o eclesiástico nos detenga. El problema es cuando creemos conocer tanto que ya no necesitamos de Él. El problema es que como iglesia a veces nos creemos tan autosuficientes que perdemos de vista que la esencia es Jesucristo. Y aquí vemos a un religioso, un fariseo. No quiero darte clases de teología, pero los fariseos era un grupo exclusivo, muy elitista, que se encargaban del estudio de la palabra de Dios. Es decir, los eruditos era la gente que más conocimiento tenía de la palabra de Dios. Y este erudito, que no solamente era fariseo, sino que era uno de los principales. O sea, no es nada más que pertenecía a ese grupo, sino que era uno de los líderes. Se acerca con el Señor Jesucristo y le dice: Señor. Y empieza con un diálogo con él. Nicodemo, un hombre instruido en la ley, pero aún tenía dudas. Aunque sabía de Dios, y este es un principio maravilloso, aunque sabía de Dios, no conocía a Dios. Y mientras yo venía manejando, yo estaba pues orando, ¿verdad? Y yo estaba recibiendo de parte de Dios una revelación que probablemente sea muy simple, pero quiero compartirla contigo. A veces es tanta nuestra necesidad de querer quedar bien con las personas que nos olvidamos que con el único que tenemos que estar bien es con Jesús. Y a través de esta prédica yo quiero ahorrarte el dolor. Y te voy a explicar por qué. El 99% de las personas que he visto
están hambrientas de Jesucristo. Pero a muchos de ellos, desgraciadamente, ya les tocó perder su casa, algunos de ellos perder familiares y algunos de ellos perderlo todo. Y Dios me hacía pensar, orando por la gente, presentándoles el evangelio. Algunos de ellos el Señor me decía, tranquilo, lo estoy acercando a mí. Tranquilo, a través de esta situación, esta familia por fin se va a acercar a mí. Y cuando yo venía manejando, yo le decía al Señor, Señor, no me permitas pasar por un tipo de dolor para acercarme a ti. Te quiero evitar el dolor. Te quiero evitar el dolor de la pérdida innecesaria para que tú y yo podamos acercarnos a Jesús. Podamos ser transformados por Cristo. No basta saber de Jesús, familia. No es suficiente solamente saber que Él vino a salvar al mundo. Ese es tan solo el preámbulo, la iniciación de nuestra carrera de fe. Pero no es suficiente. Necesitamos una relación genuina con Él. Necesitamos tener una relación constante y genuina con Él, más allá de nuestros intereses, más allá de nuestros conceptos, más allá de lo que nosotros creemos que es lo correcto. Desgraciadamente en la vida diaria nos movemos por una serie de intereses. Quienes son dueños de algún negocio, pues por supuesto que tu driver va a ser el profit que te pueda dejar un negocio. Pero ¿qué pasaría si de repente Dios te dice, no quiero que inviertas aquí porque esto quiero que lo pongas acá? Lo cual no te va a traer nada de profit. Al joven rico le dijo, ok, ¿quieres saber cuál es la entrada a la vida eterna? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. No estoy diciendo con esto que tienes que vender todo. Estoy poniendo un ejemplo de lo que puede pasar en nuestras vidas que va fuera de nuestra lógica. ¿Qué pasaría si de repente estás muy hambriento y solamente tienes para comprar tu comida? Y el Señor te dice, tranquilo, yo te voy a dar otra comida. Esto que tienes, págaselo a la señora de enfrente. Desgraciadamente en la vida nos movemos por intereses. Vemos en la Biblia cómo Lot cree que la bendición de Dios será para todos. Y cuando Abraham se acerca y le dice, Lot, nuestros pastores ya están teniendo problemas. Ya no es bueno que se estén peleando. Mejor mira, tomemos una decisión. Tú ve para un lado y yo voy para el otro. Si tú decides para la derecha, yo voy para la izquierda. Si tú decides para la izquierda, yo voy para la derecha. Y a Lot se le olvidó que la promesa de bendición se la habían hecho a Abraham. Imagínate que Lot hubiera dicho, no, Abraham, Dios me libre, como le dijo Noemí. Como le dijo la suegra de la nuera de Noemí, ¿verdad? No, tu Dios va a ser mi Dios, a donde tú vayas yo voy. Tu gente va a ser mi gente. No, Lot dijo, a ver, las llanuras, lo verde, no, mejor tú vete a las llanuras, yo me voy a lo verde. Y toma una decisión en base a su conveniencia, sin saber que esa decisión iba a ser su perdición. Cuando no tomamos en cuenta a Jesucristo en nuestras vidas, irremediablemente vamos a sufrir. Aún siendo cristianos, aún viniendo a la iglesia, porque no es suficiente solamente conocer de Dios. No es suficiente solamente venir los domingos, los miércoles, participar en las actividades. Todos los días en tu casa, en tu habitación, todos los días tenemos que tener un encuentro personal con Jesucristo. Todos los días tenemos que estar dispuestos a que Él nos hable. Ahorita vamos a hablar de lo que le dice el Señor Jesús al final a Nicodemo. El que anda en maldad no viene para que la luz exponga sus obras para que sean cambiadas.
Eso quiere decir que a veces nosotros, aún sabiendo que no es bueno, mejor ni le digo al pastor, porque no vaya a ser que me diga que no. Mejor voy a tener este mensaje en una carpeta donde mi esposo no la vea o mi esposa no la vea, porque no vaya a ser que se dé cuenta y se enoje. ¿Me estoy explicando? Hay situaciones que nos impulsan, nos da la oportunidad a que tú y yo permitamos que Jesucristo haga una transformación, pero tenemos que estar dispuestos a que nuestras obras estén expuestas a la luz de Cristo. No pongas tu confianza en la religión. No pongas tu confianza en personas, no pongas tu confianza en líderes, no pongas tu confianza en nadie más que Jesucristo. Y Jesucristo te va a poner en donde tú perteneces. Porque cuando tú no pones tu confianza en Jesucristo, también Jesucristo te va a sacar y te va a poner en un lugar diferente. Yo sé que no es un mensaje así como que muy popular, pero te vuelvo a repetir, creo que es Dios hablando a nuestras vidas. Dejemos de movernos por conveniencias y permitamos que sea Jesucristo dirigiendo nuestras vidas. Principio número 1, entonces, no basta solamente conocer de Jesús, necesitamos una relación genuina con Él. El conocimiento sin transformación no salva. Lo voy a volver a repetir. El conocimiento sin transformación no salva. Lo que te salva es que conozcas y seas transformado por Dios. Por eso la Biblia en Romanos capítulo 9, versículo 10 dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay un proceso, no es solamente creer, porque los demonios creen y tiemblan. Pero quien verdaderamente va en avanzada, porque Dios, déjame decirte que te creó a ti y a mí para que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? De gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios te creó a ti y a mí para que nosotros vayamos avanzando, pero la única manera es a través de Él. El problema es cuando queremos avanzar con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, a nuestra manera. Y no permitimos que la luz de Cristo nos ilumine para dejarnos saber qué decisiones tenemos que tomar. Nicodemo toma una decisión perfecta, venir con Cristo. Y Jesús le empieza a decir, hey, no es suficiente que tú seas fariseo y que tú te las sepas todas, no es suficiente que tú seas un líder. Tienes que nacer de nuevo. Y esto me encanta. Me encanta que en el versículo 3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y me he encontrado, después de estudiar por muchos años la palabra de Dios, por mucho tiempo yo le di la aplicación doctrinal a este versículo de una ocasión única. Es decir, yo nazco de nuevo, como lo dice Romanos, una vez que yo confieso a Jesús. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿a cuántas áreas específicas en mi vida yo tengo que nacer de nuevo? ¿A cuántos temores tengo que permitir que el Señor renazca en mí su esperanza? ¿Cuántos traumas en mi vida no pueden estarme atrapando al desconocimiento de la libertad de Cristo? ¿Cuántas situaciones me han etiquetado de tal manera que no puedo caminar en libertad en algunas áreas de mi vida? Ahí tengo que nacer de nuevo. Ahí tengo que permitir que Jesús transforme mi corazón.
Si te soy honesto, yo tengo que nacer de nuevo en muchas áreas. Hay muchas áreas en mi vida que todavía Jesucristo tiene que estar. Yo tengo que tener la disponibilidad de que su luz alumbre mi vida para poder seguir siendo transformado y para poder seguir avanzando, como dice la palabra de Dios, ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Hace poco, en esta semana, me habla una persona, uno de mis líderes, y me dice: pastor, me tronó la transmisión, ayúdeme a orar porque no sé qué hacer, y mi esposa la dejé en el trabajo, y ese día yo recuerdo que yo estaba orando y yo estaba diciéndole al Señor: Dios, ¿por qué pareciera que una y otra y otra? Y yo en el Espíritu sentí, y esto es para alguien que a lo mejor tú has venido pensando durante estos últimos meses o durante estas últimas semanas, que te está pasando una y otra y otra, y tú ya no ves lo duro sino lo tupido. Déjame decirte esto de parte de Dios: el Señor te está preparando, porque sin preparación no se gana la carrera. Los atletas de alto rendimiento todos los días tienen que entrenar. Los atletas de alto rendimiento todos los días tienen que tener ciertas disciplinas. Y aunque tú no lo creas, nosotros somos como esos atletas de alto rendimiento donde todos los días tenemos que tener ciertas disciplinas. Tú y yo no nos podemos dar el lujo de que pase un día y no leer la Biblia, porque si no leemos la Biblia, si no nos llenamos de la palabra de Dios, a la primera tentación vamos a caer. Tú y yo no nos podemos dar el lujo de no orar. Hay un principio en la palabra de Dios cuando el Señor Jesús está en el Getsemaní, baja con sus discípulos y les dice: orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Si tú y yo dejamos de orar, vamos a ser vulnerables a los ataques constantes del enemigo. Dice la palabra de Dios: no ignoréis las artimañas del diablo. Y a veces nuestra falta de comunión nos hace ignorar que tenemos un enemigo que está constantemente queriendo robar, matar y destruir. Juan 10:10. Pero enseguida dice el Señor Jesús: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Quiere decir, fíjate bien, quiere decir que cuando el enemigo viene y quiere atacar tu vida y trae algún tipo de situación que te trae devastación, no es sino una oportunidad para que Dios se manifieste y te dé más de lo que el diablo te quiere quitar. ¿Por qué? Porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero enseguida dice el Señor Jesucristo: no se preocupen, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Entonces yo he aprendido a decir: diablo, ven a quitarme lo que quieras, porque en cuanto me lo quieras quitar, el Señor me va a dar más de lo que tú me quieres quitar. Sí y solo sí yo permanezco fiel. Sí y solo sí yo estoy dispuesto a tener una comunión con Él. ¿Me quieres quitar algo? Dale. Me vas a hacer un favor. Acabo de tener una reunión con un pastor y dice: ay, cómo necesito un Judas. Ando orando porque el Señor me mande un Judas. Y la verdad yo pero ¿cómo así, pastor? Sí, es que mira, pastor, si Judas no hubiera entregado al maestro, el Señor no hubiera completado su propósito. Así es de que para completar el propósito de Dios en mi vida necesito un Judas. ¡Wow! Y yo ando buscando el mío. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesucristo, aún las cosas malas, Dios las usa para bien. Romanos 8:28. Todo obra para bien para los que amamos a Dios. Seguramente sí, ya lo compartí aquí.
he tenido la oportunidad de estar, creo que un par de veces, sí, ¿verdad? 2 veces. Y ahora me doy cuenta que todo lo que Dios me permitió pasar en la vida, todo lo malo, todo lo desastroso, todo lo que pudo haber significado un motivo para vivir traumado, hoy Dios me ha ayudado a utilizar eso para vivir en una libertad plena, tal que me da la oportunidad de libremente poder decir, no me importa que me hayan abusado sexualmente, el Señor me ha dado la autoridad moral y espiritual para poder atender a esas personas que han pasado por esa situación que te trauma. No me importa que mi padre haya sido alcohólico y me haya golpeado hasta casi medio matarme. Es una situación que hoy, por la gracia de Dios, por su gracia y su misericordia, la ha utilizado para poder traer consuelo a aquellos que todavía no pueden salir del trauma de un papá, de un abuelo, de un tío abusador. Hoy soy testimonio de que sí se puede ser libre en Jesucristo del abuso físico y sexual. Sí se puede vivir en libertad, porque todo obra para bien para los que amamos a Dios. Dáselo fuerte al Señor. Pero tenemos que tener un nuevo nacimiento. Yo acepté a Jesucristo, pero pasaron años de mi vida para que el dolor se fuera de mi corazón. Tú no tienes una idea cuántas veces yo le pregunté al Señor llorando, ¿por qué a mí? Tenía 12 años, yo era un niño. ¿Por qué a mí? ¿Por qué permitiste que mi papá me pegara de esa manera? ¿Sabes cuál es el primer recuerdo que yo tengo de mi infancia? Mi papá jalándome de los pelos y pateándome. Es lo primero que yo alcanzo a recordar. Y mi madre me dice que yo tendría como unos 3 o 4 añitos. Y ahora digo, gloria a Dios por cada patada que me diste, papá. Tengo una relación extraordinaria con mi papá. Y hoy le digo, ¿sabes? Si tú alcanzaras a ver espiritualmente cómo el Señor te usó para formar mi vida. No con esto quiero decir que a los niños se les tiene que tratar así. Por favor, papá, no vaya a llegar, el pastor dijo. Fue un trato personalizado que el Señor, y yo me siento honrado, porque somos muy pocos los que alcanzamos a salir de una situación así. Pero ese poder está dispuesto para cualquiera que quiera venir al altar y decir, Señor, quiero nacer de nuevo. Señor, traigo un resentimiento en mi corazón por esa persona que me engañó. Traigo un resentimiento en mi corazón por esa persona que me mintió. Traigo un resentimiento en mi corazón por esta estafa que me hicieron. No sé qué pueda hacer, pero hoy va a estar el altar abierto para que tú vengas a nacer de nuevo. Porque aún como pastores, a veces nosotros necesitamos ser ministrados por Dios. Aún como pastores, aún nosotros necesitamos nacer de nuevo en algunas áreas de nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros pasamos por distintas situaciones. Bendito sea mi Señor, vencimos el cáncer, pastora. Vencimos el cáncer en el nombre de Jesús. Pero qué proceso. Estar sentado en esa silla por más de 1 hora recibiendo la intravenosa. Wow. Y cuando vemos ese tipo de cosas nos lleva a preguntarnos, pero si es pastora, pero si lo está dando todo por el reino. El Señor lo único que está haciendo es depositando en ella una unción que en ninguno de nosotros hay. Es cuando vemos lo espiritual por encima de lo natural. Mi invitación hoy es que tú y yo podamos vivir de una manera sobrenatural. Que la naturalidad de nuestras vidas sea solamente eso,
lo natural, pero que aprendamos a vivir nuestra vida de una manera sobrenatural. Rinde tu vida a Cristo. Esa área que el Espíritu Santo en este momento te está diciendo, hey, el pastor te está hablando de esto. Esa área que el Espíritu Santo te está diciendo, a ti te engañaron. A ti tu papá te maltrató. A ti tu papá te abandonó. A ti a lo mejor un tío o una tía te hizo daño. O simple y sencillamente tú pensaste que el negocio que estabas haciendo era el correcto, pero resulta que te dijeron mentiras. Dios está hablando a tu vida en este momento a través del Espíritu Santo para que tú permitas un nuevo nacimiento en Jesucristo. A lo mejor la expectativa que tú tenías de un líder, del pastor, de su familia, a lo mejor tu expectativa era otra. Y aún para que tú seas un digno servidor de Jesucristo, sirviendo en esta comunidad, tienes que venir a nacer de nuevo, a rendir tus expectativas. Porque sabes que no somos hombres perfectos, somos hombres con las mismas deficiencias que tú y yo tenemos. Necesitamos nacer de nuevo. Hay áreas de nuestra vida que necesitamos entregárselas al Señor. En el transcurso de estos años he visto con mucha tristeza cómo los hombres lastiman a las mujeres por no rendirse a Cristo. Existen dos cosas que son, híjole, esto no estaba en el sermón, pero no hay un solo ejemplo de una mujer que le haya pedido algo a Dios y que no se lo haya dado. Ni uno solo. Mujer, todo lo que le pidas a Dios conforme a su voluntad y a su propósito te lo va a dar. Pero existe la otra parte. Cuando Adán y Eva tomaron el fruto, el Señor se voltea con Eva y le dice, pondré enemistad entre tú y la serpiente. La manera más efectiva de lastimar a una mujer para el diablo es a través de un hombre, porque derecho no puede. Hombres, necesitamos aprender a ser hombres dirigidos por Dios para hacer bendición a nuestras mujeres, a nuestras esposas y a nuestras hijas. Y si tú no eres un buen esposo, no esperes que tu hija tenga uno bueno. Es como funciona el reino, muchachos. Nosotros necesitamos como hombres, sobre todo, y esto va dirigido a los hombres, sobre todo para los hombres, necesitamos ser transformados por Dios. Necesitamos ser dirigidos por Dios. Llevar todas esos falsos fortalezas, porque nosotros los hombres a veces nos cuesta trabajo quebrarnos ante la presencia de Dios. Yo puedo ver libremente a una mujer entregada al Señor levantando sus manos y llorando, pero muy pocos hombres tenemos la disponibilidad de humillarnos ante el Señor y quebrarnos y llorar y decir, Señor, aquí está mi corazón. Hoy es un día para que tú, hombre, te humilles ante la presencia del Señor. Jesús es el que cambia y el que transforma. Rinde tu vida a Cristo y permite que Él haga una transformación real en tu corazón. Número 3. El Espíritu Santo es el único el que hace la transformación. Lo que es nacido de carne, dijo el Señor Jesucristo, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces el nacimiento que tiene que haber en nuestras vidas tiene que ser un nacimiento espiritual. Cuando yo vine al altar y yo le dije al Señor,
yo ya no puedo cargar con esto, Señor. Le hice daño a mi esposa, le estoy haciendo daño a mis hijos y este trauma que yo traigo me tiene loco. Yo quiero agradarle a cuanta persona me le acerco por el trauma que me dejó mi padre. Sana, por favor. Tenemos que tener esa disposición de que el Espíritu Santo nos transforme, de que el Espíritu Santo haga una nueva versión de nuestra vida, de que todos aquellos traumas que pudo haber quedado en el camino, el Señor los sane. Lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que tener un nacimiento espiritual, permitir que el Espíritu Santo haga una transformación en nuestras vidas. Permitir con todo nuestro corazón que el Espíritu Santo sea el que trate con nosotros. ¿Qué tan difícil es para Dios? Mira, Dios así lo hace. Dios así lo hace, en un abrir y cerrar de ojos. Pero a veces no hemos tenido la disponibilidad de rendirnos a Dios para que Él haga un cambio espiritual. Jesús explica que hay una diferencia entre la vida natural y la vida espiritual. Hay una diferencia abismal, muchachos. Nosotros vivimos en un término y en un plano natural. Yo creo que más del 99% de lo que sucede en el ámbito espiritual no lo podemos ver con nuestros ojos, pero sí tenemos la posibilidad de poderlo percibir. Algunos de ustedes están llorando ahorita y no es por mis palabras, es porque el Espíritu Santo te está recordando que Él quiere tratar contigo. Es porque el Espíritu Santo te está recordando que tiene una cita contigo hoy. Tenemos que tener la disponibilidad de vivir las vidas no solamente en el plano natural, sino en el plano espiritual. Porque los pensamientos tuyos no son los pensamientos de Dios, dice su palabra. Mis pensamientos no son tus pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Soy parte de Samaritan Purse, soy como el representante estatal de Samaritan Purse en Arizona. Ayer Will Graham estuvo en Arizona en una cruzada a nivel ciudad. Estuvo tocando un corazón. Estuvieron ahí pues grandes personalidades y yo trabajé por muchas horas y días, trabajé para que esto se llevara a cabo. Invité pastores amigos, envié correos, hubo algunas reuniones en los últimos meses para crear los equipos de trabajo. Hoy en la mañana, después de mi devocional, abrí mi teléfono, contesté algunos mensajes y una de las primeras fotos veo a un grupo de pastores con Will Graham y con un corazón. Y yo dije, yo aquí en la casa del Che. Qué privilegio. Convenientemente me hubiera convenido estar más allá. Recibo un chat en donde me dicen, todos nos vamos a ir al servicio y de ahí nos vamos a comer todos juntos, el equipo de trabajo que estamos en Tennessee. Cuando tú piensas en tu conveniencia, dejas de ver el propósito de Dios. Era el propósito de Dios que yo manejara por cerca de 5 horas para estar hoy aquí y decirte, ten una transformación con Jesucristo. Quiero que veas lo importante que eres para que el Señor me haya mandado a cumplir con esta asignación. Tenemos que aprender a ver nuestras vidas de manera espiritual más que natural. Estás aquí, mi amado, mi amada. Estás aquí porque Dios ha preparado una cita contigo. Hoy quiere recordarte una vez más que quiere seguir tratando contigo, que quiere seguir sanando aquellas cosas que puedan estar en el camino.
No podemos cambiar solos. Diga conmigo, no puedo. Uno de los errores más grandes a los que tú y yo estamos expuestos en nuestra cultura es que te enseñan a pensar que tú puedes. Yo me acuerdo que mi papá me decía, no diga que no puedo. Y yo me mentalicé, yo llegué a mis 30, 35 años pensando que yo me podía tragar el mundo a mordidas y que no había reto que no pudiera conseguir. ¿A cuántos les gusta el fútbol? Nomás al Che. No es cierto. No, me la tengo que decir. Me manda un mensaje y me dice, ¿vas a venir? Sí. ¿Vas a manejar? Sí. Y me dice, si hubiera 11 como tú en México, ya ganarían un mundial. Se cree mucho nomás porque Argentina lleva 3. En la vida natural, tu tope es el cielo. Sueña grande, tú puedes, bla, bla, bla. En la vida espiritual, sin Cristo no puedes hacer nada. Y no es vivir un balance, no. Es saber que con mis fuerzas voy a poder alcanzar ciertas cosas, pero sin Cristo yo no puedo mover un solo dedo para llegar a su propósito. Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, apartados de mí, nada pueden hacer, diga conmigo, nada. Apartado de Jesús, nada podemos hacer, mis hermanos. Usted puede tener la empresa más exitosa que quiera, usted puede vivir en el barrio más bonito, tener la casa más grande y el carro que no tenga llantas y ande por el aire, no le hace. Usted apartado sin Cristo nada puede hacer. ¡Pum! Se acabó. Fin de la historia. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Diga conmigo, necesito a Cristo. Perdóneme que le diga de esta manera, pero lo tenemos que repetir para asimilarlo. Necesitamos a Cristo, mis hermanos. Estamos viviendo en una vida tan superficial, tan natural y tan materialista que le hacemos tanto caso a las noticias. A veces podemos vivir en temor por una situación legal, por la falta de ciertos documentos, y no me voy a meter muy a fondo. Pero cuando a mí me llegan a preguntar, yo digo, yo soy de otro reino. O sea, perdóneme, pero no es una excusa. Sé que debo de vivir con ciertas normas, pero últimamente el Señor fue el que me trajo acá. Si el Señor me quiere mandar a México, y no digo el señor Trump, el Señor de los cielos, porque Trump es un sirviente del Señor Jesucristo, al igual que tú y yo. Si el Señor me quiere tener aquí por encima de políticas y lo que sea, le contaba a mis hermanos que hace unos días estábamos en un hotel en Carolina del Norte y llegó un comando de ICE y ahí estaban los de ICE y pastor, no entre, por favor, no entre. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo no le puedo estar sacando la vuelta a esta onda. Si va a pasar algo, pues que pase. Y bueno, me están viendo ahí, ya me quemé, ¿verdad? Pero bueno. Y yo voy pasando y ahí estaban todos los oficiales del ICE. Yo pasé con mi computadora. Good afternoon. Llego al cuarto y se me quedan viendo y estoy seguro, esto no es una percepción mía, estoy seguro que por como entré y así empezaron a pedir las IDs, su ID, y yo me siento hasta el final, ¿no? Y yo estoy llorando y todos pues eran puros americanos entregando su ID. Estaba la última. Le piden su ID, la estaban viendo, cuando otro por allá sale y dice, we got them. Agarraron por los que iban. Le regresó y el otro se fue. A una de que me pidiera a mí mi identificación. Yo de plano le iba a dar mi pasaporte mexicano.
Cuando tú y yo vivimos en lo sobrenatural, lo natural es importante, pero no determina tu situación. Cuando tú y yo vivimos en lo sobrenatural, puede ser que no tengas para la comida el día de hoy y que a lo mejor no tengas para la renta, a lo mejor estás viviendo una situación un poquito atorada económicamente, pero cuando tú vives en lo sobrenatural, tú dices, yo quiero ser fiel contigo, Señor, y antes de faltar a mi diezmo, antes de faltar mi compromiso contigo, yo quiero vivir con un 90% bendecido por ti, que con el 100% sin tu bendición. Es impresionante lo que Dios puede hacer con lo poquito que tú y yo tenemos. Impresionante. En esta semana 21 personas han aceptado al Señor Jesucristo. En una semana. Le comentaba a la pastora y tiro para aquellos que quieren ser pastor o que andan criticando al pastor, para que abran una iglesia y vean lo que es ser pastor. En Mountain City, está en Tennessee, en medio de las montañas. Hay una comunidad de aproximadamente 4,000, 5,000 hispanos de distintos países. No hay una sola iglesia hispana. Solamente hay un par de iglesias americanas y bautistas. Y se me cuelga una muchacha de Guatemala que se estaba reconciliando con el Señor. Se le compraron $1,000 de ropa. Y después de hacer la compra estaba llorando la muchacha y ay, pastor, gracias, oro por ellos y bueno, ya te reconciliaste con el Señor, ahora sí, sigue con tu relación con Cristo. Y me dice, espéreme, y la iglesia, pues ve a la iglesia, mija, es que no hay iglesia en Mountain City. Y le digo, ay, mija, pues ¿cómo le hacemos? Literalmente me agarra del brazo y me dice, pastor, por favor, no se vaya, plante una iglesia, no nos deje aquí, por favor. Y me dice la pastora, ¿y qué te dijo el Señor? No, pastora, ya me quiere mandar a Monterrey. Mientras tú y yo tenemos la bendición de estar en un bonito lugar. Y a veces le ponemos peros al manzano, cuando otros tienen que caminar millas y millas para poder tener una frutita. ¿Me estoy explicando? Vivir en lo sobrenatural es tan maravilloso, pero tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros, porque lo nacido de carne, carne es. No puede ser que sigas viendo solamente con tus ojos naturales. No puede ser que no estés viendo lo que en el ámbito espiritual el Señor quiere hacer a través de ti, contigo y por ti. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son buenos. En New Jersey había una persona que ya tenía sus 60, 70 años y me decía, yo estaba dando una clase de homilética y estábamos diciendo que lo que es el discipulado, lo que es el servir al Señor, y me dice la señora, ya le dije la de las salsas, ya se las dije, ¿no? Ok, esta señora dice, pastor, pero yo ya tengo cerca de 70 años, yo ya, ¿qué puedo hacer? Y le digo, bueno, hermana, ¿usted para qué es buena? No, pues la gente dice que yo hago salsas bien buenas. Ah, pues haga salsas. Y luego, pues regálelas, véndalas para ver que pues usted es buena para las salsas. Un año después de que ella tomó esa clase y de que permitió que el Espíritu Santo la hiciera nacer de nuevo para ver con sus ojos espirituales, un año después la gente le hacía fila en su basement, porque ni siquiera tenía casa, en su basement le hacía fila. Yo conté 20 personas que estaban esperando la salsa de esta señora y no solo eso, sino que la mayor parte de la gente iba para que la viejita orara por ellos. Y aparte le compraban la salsa, solo porque le puso ahí, Dios te bendiga, su nombre y su número. Le empezaron a llamar y no, pues yo no tengo carro, si quiere venga, yo aquí oro por usted. Ahí ya tenía su iglesia la señora, más de 60 años.
Dios tiene planes de bien para ti. Dios quiere usar tu vida de una manera maravillosa, pero tienes que tener la disponibilidad de nacer de nuevo. Número 4, la fe en Jesús es el único camino a la transformación. Estamos viviendo en una era, sobre todo de la tecnología y las redes sociales, en donde la palabra de Dios se puede convertir, o no la palabra de Dios, los expositores de la palabra de Dios se pueden convertir en personas que solamente den motivación, que solamente te ofrezcan un mensaje bonito de motivación y de desarrollo personal, que lo necesitamos, claro que sí, pero lo único que transforma la vida de un ser humano es Jesucristo. Lo único que va a transformar nuestro corazón es nuestra fe en Jesucristo. Esto no estaba en el sermón tampoco, pero se los voy a regalar. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? ¿Cómo dijiste, mija? ¿Cómo dijiste? No, pero alguien dijo algo más ahí. ¿Quién dijo eso? Ella va a dar doble ofrenda, ¿eh? No, no es cierto. Está bien, pues, por la misma ofrenda les voy a dar esta. Abra su Biblia en Efesios 3:20, por favor. Efesios 3:20. Quien lo tenga primero, póngase de pie y quiero que lo grite bien fuerte. Efesios 3:20. Párate, mija, párate. Ya está aquí una voluntaria, pero bien fuerte, mija. Y aquel que es poderoso. Ahí. Ahorita vas a seguir. Grita eso otra vez. Y aquel que es poderoso. Hasta ahí. Aquel que es ¿qué? Diga conmigo, poderoso. Aquel que es poderoso. Síguele. Para hacer todas las cosas. Hasta ahí. Aquel que es poderoso para hacer ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Diga conmigo, poderoso. Todas las cosas. Síguele, mija. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Hasta ahí. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aleluya. Síguele. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? ¿Cuál es ese poder? Díganme, ¿cuál es ese poder? La fe, señores. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que has pedido, ni lo que siquiera te has imaginado. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente, de acuerdo que hay el poder en ustedes. La fe. Por eso la palabra de Dios dice que con la fe movemos montañas. Y la gente piensa que en mover un monte, no. Tú dices, ay, trabajo mucho y nada más me voy una semana. Deja de trabajar porque el Señor quiere que tu compañía sea no solamente aquí en Carolina del Norte, que abras otros estados y que empieces a administrar y ver a otros para que tú puedas involucrarte más en su reino. Es maravilloso lo que Dios quiere hacer a través de ti. Has querido servir más al Señor, pero te ha frenado el trabajo. Pero hoy te digo, de acuerdo al poder que ejerce ti, Dios, que es tan poderoso para hacer mucho más abundante de lo que has pedido y de lo que has pensado. Aquel que es poderoso, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mis hermanos, no entiendo a veces. Sinceramente, yo debería de estar en un panteón, debería de estar en una prisión. Si yo fuera juzgado, no le voy a platicar porque capaz que me denuncia.
si yo fuera juzgado por mis malas decisiones. O de plano, tendría que estar en un hospital. No entiendo cómo es que el Señor me tiene aquí de pie. Pero lo que sí puedo saber es que aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que he pedido. Tengo mucho más de lo que necesito. Pero cuando pienso en lo que merezco, tengo mucho más de lo que yo pudiera merecer. Y obviamente tengo muchas deudas y me hace falta mucho para conseguir lo que Dios me ha dicho que tenemos que conseguir. Necesito muchas casas para poder hospedar a tanta mujer abandonada. Necesito hospitales para darle la atención que nuestra comunidad hispana necesita. Necesito dentistas, doctores. Necesito un par de aviones para moverme. Estoy jugando. Le decía al pastor, qué ganas de tener una avioneta y llegar en vez de 5 horas, llegar en 30 minutos y poderme regresar. Ay, ojalá y eso no salga. Ve cómo yo también necesito del Señor, necesito prudencia para no decir cosas que no debo decir. Mis hermanos, Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere sanar tu corazón. Yo no sé quién se pueda sentir solo aquí. No me levante la mano. Pero puedo sentir la soledad. Quiero decirte que el Señor está contigo. Porque muchas veces he estado rodeado de muchas personas. He estado en medio de muchas personas y con un terrible sentimiento de soledad. Y si ese es tu caso, porque puedo sentir eso que como que te abraza y te hace sentir como que estás solo. Tienes tu esposa, tu esposo, tus hijos, tienes tu congregación, pero hay momentos en tu vida en el que te sientes terriblemente solo. Déjame decirte que no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Aquel que es poderoso. El Señor es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. La transformación solamente viene por poner nuestra fe en Jesucristo. No hay otra cosa que vaya a transformar tu vida para bien, conforme a su voluntad y a su propósito. Si tú crees que tú vas a ser transformado cuando por fin tengas tu casa paga sin deber nada, estás en un error. Si tú crees que tu transformación va a suceder cuando tengas un carro del año, si tú crees que tu transformación está basada en tu felicidad familiar, con tu esposo, con tus hijos, déjame decirte que lo único que puede ofrecer una transformación conforme al propósito y a la voluntad de Dios es que tú y yo pongamos nuestra fe completamente en Jesucristo. Cuando nos soltamos completamente en Él. Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y Dios estaba hablando a mi corazón y me estaba diciendo, tú predicas mi palabra y no has entendido que yo soy el que te voy a transformar. Hoy yo vine a decirte de parte de Dios, Él quiere transformar tu vida. Él quiere llevarte a esos lugares. Él quiere que tu vida sea plena en todos los sentidos y aspectos. Y lo único que tenemos que hacer es depositar completamente nuestra fe y confianza en Él. Dejar de ver por un momento las circunstancias, dejar de ver por un momento nuestras conveniencias, dejar de vivir solamente en un ámbito y en un terreno natural para empezar a vivir en un ámbito
espiritual. Es como el principio, todo el mundo quiere irse al cielo, pero nadie quiere morirse. Todo el mundo quiere la bendición de Dios, pero nadie quiere rendirse a Él. Y la realidad es que para que tú y yo podamos vivir de una manera extraordinaria en lo sobrenatural, tenemos que dejar de ver lo natural. No hay otra manera. Mientras tú y yo permanezcamos viendo solamente lo natural, va a ser un estorbo. Nicodemo solamente veía lo natural, entendía en su teoría. Le dice el Señor Jesús: sé que vienes enviado por Dios, porque nadie pudiera hacer las obras que haces si no está con Dios. Pero ¿cómo puedo obtener la vida eterna? ¡Wow! Entendía en su teoría, pero no sabía, no tenía idea de lo que sobrenaturalmente tenía que suceder para que el reino del Señor Jesucristo fuera establecido en su vida. Y por último, cuando somos expuestos a la luz de Jesucristo, somos transformados. Cuando somos expuestos a la luz de Jesucristo, somos transformados. Versículo 20 y 21 de esta historia de este capítulo 3. Vemos que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: los que no quieren ser expuestos a la luz viven en sus obras pecaminosas. Pero aquellos que hemos decidido ser expuestos a la luz, y no con esto quiere decir que vas a exponer delante de todos, solamente lo vas a exponer ante Él. Hay momentos, mis hermanos, que tengo que estar hincadito en mi casa y diciéndole: Señor, esto que me hicieron me dolió demasiado. Estoy alcanzando a sentir no solamente angustia, pero creo que hay algo de rencor en mi corazón y quiero que lo saques. Señor, he trabajado en tu obra por tantos años y me siento cansado, me siento desvalorizado, me siento traicionado. Y aunque sé que tú estás conmigo, hay momentos que no te he sentido. Te necesito, Señor. ¿Me estoy explicando? Ser honestos delante de Dios, abrir nuestro corazón, ser sinceros, venir y decir: aquí estoy, Señor. Esta área está oscura y la realidad es que no he querido ni siquiera prender la luz porque no quiero que se vea. Poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levanta un aplauso al Señor de gloria. Te bendecimos, te bendecimos.